Hola, buenas noches a todas y a todos. Vamos esperando unos minuticos para las personas que se van conectando. Entonces vamos a esperar unos minuticos para poder dar inicio. ¿Listo? Entonces ya en unos minutos damos inicio. Hola a todos, a la diócesis de Riobamba, Ecuador, a la gente que se conecta desde Argentina, de la Unión de Enfermos y Ancianos Misioneros. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. A la gente que se conecta desde Colombia también. Por ahí está la hermana Edna desde México, también desde la Unión de Enfermos y Ancianos Misioneros de México. Y bueno, el motivo como tal de este encuentro es poder celebrar como tal este espíritu misionero que aún en la tercera edad pues nos convoca a todos. Vamos a explicar un poquito qué es esto de ser misionero, qué es la misión y cuál es el papel de todos dentro de la iglesia. Si solamente va a aplicar para los de 18 a 40 o de 18 a 60, sino que vamos a ver que todos vamos a poder ser misioneros y más aún hoy celebrando el Día del Abuelo y esta jornada que propone la Iglesia del Adulto Mayor, pues vamos a ver que todos hacemos parte de la misión. ¿Listo? Entonces vamos a dar unos minuticos para que las personas que se están conectando, que faltan, que dicen que esperemos un poquito, se puedan conectar. Bueno, y como lo prometido es deuda, dijimos que vamos a esperar 5 minuticos, ya siendo las 7:05 acá en Colombia. Vamos a dar inicio a esta charla que convocamos para hablar sobre el adulto mayor, misionero por excelencia. ¿Sí? Vamos a ver qué es ese papel que juega el adulto mayor dentro de nuestra iglesia y sobre todo dentro de la misión. Pero para eso, pues tendríamos que ver exactamente qué es la misión, qué es ser misionero, por qué nos convoca la iglesia a la misión y qué hacer y cómo hacer esto realidad, esto de ser misioneros. ¿Listo? Entonces, me presento antes de iniciar. Para los que no me conocen, mi nombre es Juliet Velandia y les voy a contar específicamente por qué vamos a hablar de misión. ¿Sí? Como tal, soy misionera de corazón, de espíritu, de vida. He participado en diferentes misiones fuera de mi país, dentro de mi país, en el Ecuador, en el África. Estuve también algún tiempo en Argentina acompañando dentro de obras misionales pontificias, todo lo que es la Unión de Enfermos y Ancianos Misioneros. También hicimos una labor muy bonita allí, dándole sentido justamente a ese espíritu misionero que como adultos mayores o quizá como personas que transitan la enfermedad y la ancianidad, piensan que ya no pueden tener ni pueden participar dentro de la misión. Entonces mi tarea era acompañar también la formación, la animación misionera a estas personas que inclusive nosotros pensamos pues que posiblemente no pueden hacer parte de la misión. Les cuento un poquito. Como tal, vamos a hablar de misión. La misión de la iglesia como tal es sencillamente evangelizar, ¿sí? A eso nos convoca la iglesia, a nosotros laicos, consagrados, consagradas, nos invitan a justamente evangelizar. ¿Cómo, cuándo y dónde? Pues lo que no sabemos muchos es que cuando nos convoca, en el momento en que nosotros sintamos ese llamado. ¿Dónde? Desde donde estemos, como estemos, con lo que tengamos, ¿sí? Quizá como la visión, la cosmovisión que tenemos de la misión es que la misión la hacemos justamente las personas que tenemos un excelente estado de salud, que tenemos la posibilidad de salir quizá de nuestra casa, de nuestro país para ir a servir y evangelizar a otras personas donde no ha llegado el evangelio. Pero resulta que les tengo una noticia. Aún estando en la casa, estamos llamados a ser misioneros. La misión no es solamente ir fuera de nuestra casa, ir fuera de nuestro país. La misión la vamos a hacer desde el lugar donde estemos, como estemos y con lo que tengamos. Porque a veces nos limitamos solamente a decir, ay, me gustaría ir de misión y es porque me quiero ir a África o porque me quiero ir, no sé, a una región apartada de mi país. Entonces,
realmente vamos a ver que la misión es mucho más que eso y que todos estamos llamados a ser misioneros. Como iglesia, la iglesia nos da medios de evangelizar, ¿sí? Medios para hacer posible esto de la misión. Y podemos decir que algunos de los medios son la catequesis, la liturgia, la oración y el testimonio. ¿Mm? Entonces, ¿estamos invitados todos a ser misioneros? Claro. ¿Cómo? Desde donde estamos, cómo estamos, con lo que tenemos. Unos van a poder hacer misión desde la catequesis en su parroquia, o en su movimiento, o en su grupo, ¿sí? Si son catequistas, están ya cumpliendo con la misión de evangelizar. Otros desde la liturgia, y hablamos de los sacerdotes, por ejemplo, ¿sí? De la vida religiosa y demás. Otros, y más bien acá voy a decir todos, desde la oración. ¿Por qué? Porque es la capacidad que tenemos todos de orar unos por los otros, y eso es espíritu misionero. Y otro modo también o medio para evangelizar es el testimonio. ¿Qué testimonio tienes tú que pueda ayudar a otro a creer, a convertirse? ¿Sí? Entonces, esos son los medios que la iglesia nos puede ofrecer para que podamos misionar como tal. ¿Cuál? Y mi pregunta acá es para ustedes, ¿cuál de estos medios están usando ustedes? Quizá alguno puede decir, no, yo soy catequista. Otro puede decir, no, yo como religiosa, como sacerdote, evangelizo. Pero ustedes sabían que desde su oración pueden misionar. Ustedes sabían que desde su testimonio pueden evangelizar, y ahorita vamos a ver quiénes son los misioneros como tal. La misión es esa tarea que nos encomienda Jesús cuando, por ejemplo, leemos el Evangelio de Marcos, donde dice ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, ¿sí? Pero todo el mundo no es solo de las puertas de mi casa para afuera. ¿Cuántos hemos evangelizado al vecino? Hemos evangelizado a la mamá, al papá, al hermano, al esposo, y no solamente con las palabras, con el testimonio de vida que llevamos, ¿sí? Con la oración, a veces sin necesidad que mi vecino sepa, yo estoy haciendo misión por él. ¿Por qué? Porque con mi oración yo le estoy encomendando para que él pueda tener la conversión que quizá necesite o la salud que necesite. Eso es una forma de misión, y ahorita vamos a ver cómo hay personas en la historia que han hecho así su tarea misional. Entonces decimos que, y el nombre de la charla es que los adultos mayores misioneros por excelencia. ¿Por qué? Yo siempre cuando me encuentro con un grupo de adultos mayores, yo le digo, bueno, ustedes están en la mejor etapa para ser misioneros. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una vida activa, es decir, trabajamos, tenemos un montón de actividades, tenemos mucho tiempo para estar en las cosas de Dios y muy poco tiempo quizá para estar con Dios, y quizá para estar con tiempo de calidad con Dios. Cuando ya somos grandes, quizá el tiempo que nos queda para estar con Dios, a solas con Dios, como dice Santa Teresa, hablando con esa persona que sabemos que nos ama, cuando estamos en la tercera edad, quizás el mejor momento que tenemos para dar tiempo de calidad a nuestra oración. Y eso también es misión. Acá aceptamos a los que quieren entrar. ¿Tiene alguna duda? Puede activar su micrófono referente a esto. ¿Qué es la misión? ¿Sí? Ya entendemos cuál es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia y lo que nos invita Jesús es a ir por todo el mundo, proclamar la buena nueva. ¿Sí? ¿Qué herramientas tenemos como para hacer misión? Además de las 4 que vimos, ¿alguno de ustedes usa alguna diferente? A ver, porque hay algunas personas que dicen que se están uniendo. Entonces vamos a continuar con la presentación. Ya después de hablar qué es la misión, vamos a hablar quién es el misionero. ¿Quiénes piensan ustedes que es el misionero? ¿Quién puede ser un misionero? ¿A quién convoca Jesús como misionero? Nos convoca a todos los bautizados, a todos los adultos mayores, que somos catequistas, ayudamos en la evangelización con los niños y con nuestro entorno. A través de nuestros ejemplos, palabras, obras, estamos evangelizando, dando testimonio de vida. Listo, muchísimas gracias, Aura. Es cierto, todos estamos llamados a ser misioneros del lugar en el que estemos, en las condiciones que estemos, con los conocimientos que tengamos.
¿sí? Porque a veces nos limitamos porque no tenemos el curso bíblico, porque no estudiamos teología, porque no sé, no somos catequistas o no pertenecemos a algún movimiento, pero recordemos que los instrumentos de evangelización y de misión que nos da la iglesia y que nos propone también es el testimonio. Y a veces con el testimonio ni siquiera necesitamos mucha formación. Si yo doy un buen testimonio, estoy siendo misionero. El misionero por excelencia es evidentemente Jesucristo. Y Él es el que nos convoca. Entonces, si partimos de Él, vemos grandes misioneros en la historia de nuestra iglesia y de la humanidad. ¿Sí? Uno de ellos, pues, son los santos. Ahí puse la imagen de Santa Teresa de Calcuta, que efectivamente, pues, fue misionera y ella tuvo una gran particularidad y ella nos cuenta que ella ni siquiera necesitaba hablar de Jesús. O sea, la gente veía lo que hacía y le preguntaba, o sea, ¿cómo, o sea, usted cómo hace? ¿Sí? O sea, ¿en qué es lo que cree? ¿Por qué hace esto que hace como con tanto amor? Entonces, ella estaba siendo misionera desde el testimonio. Desde ahí, su tarea misional. Y obviamente que como consagrada, pues tenía una responsabilidad grandísima en el lugar en el que estaba, que no era propiamente de cristianos. ¿Sí? Entonces, ella usaba como primera herramienta de evangelización el testimonio, después la oración, después la catequesis, la liturgia, y bueno, todas las herramientas que podemos tener. Ustedes como adultos mayores, ¿qué herramientas están usando? Porque a veces nos limitamos y a veces pensamos que fuimos catequistas cuando era joven, cuando cumplí 80 ya no fui catequista porque ya no pude ser misionero. Pero resulta que usted con los 80 todavía está llamado y convocado a ser misionero. A veces también pensamos que como no salimos del país, como no salimos de nuestra ciudad, ni siquiera de nuestra casa, no podemos ser misioneros. Y acá hablamos de la patrona de las misiones, que es Santa Teresita de Lisieux, ¿cierto? ¿Y qué hizo ella? Ella misionó desde el convento, ella nunca salió y murió joven y estuvo muchísimo tiempo enferma. Y hoy es la patrona de las misiones. Si usted, adulto mayor o abuelo, está en una condición en la cual no le permite salir ya de su casa, una condición física que lo limita, usted todavía está llamado a ser misionero. ¿Con qué? Con su oración y con su testimonio. No solamente para los que están fuera de su casa, sino para los que están dentro de su casa. ¿Mm? Y nosotros siempre hablamos, por ejemplo, para las personas que nos escuchan desde Argentina y desde México, de esto del sentido del sufrimiento y del dolor, ¿cierto? Y decimos, esa es la mejor misión que tenemos. ¿Por qué? Porque quizá cuando tenemos todas nuestras facultades, vamos a otros lugares, a otros países, pero el sentido del dolor y del sufrimiento hace que esa misión tenga un valor diferente. Y eso se logra cuando estamos transitando la enfermedad, la ancianidad. ¿Mm? Que todo eso que usted hoy le duele, que todo eso de lo que usted hoy adolece, sea un motivo para evangelizar, para dar testimonio de que aún en medio de la enfermedad, del dolor y de la ancianidad, vale la pena seguir a Cristo, vale la pena seguir a esta persona que es la que nos convoca y que es el misionero por excelencia. Además de los santos, estamos llamados a ser misioneros todos los cristianos, como nos decía ahora, todos, sin importar nuestra raza, nuestra condición social, nuestra formación académica, sin importar nada de esto, todos estamos llamados a ser misioneros que es sencillamente evangelizar, ¿sí? Y empecemos a ver esto, que es una perspectiva diferente. ¿Por qué? Porque quizá a veces nos limitábamos a evangelizar afuera. Y ya como no salgo, no hago nada. Y ya como no voy a otro lugar, no hago nada. Pues resulta que el mayor testimonio de evangelización y herramienta de evangelización justamente es la oración y el testimonio. ¿Cómo estás en tu oración? ¿Cómo estás en tu testimonio? Y después de eso sí viene la misión ardiente, que es la que decimos, vamos fuera de nuestro sitio de confort, vamos fuera de nuestro país, vamos fuera de nuestro barrio. Misionar es hacer todo lo que hacemos buscando que el que me escucha, que el que me ve, vean eso que yo escucho y que yo digo y que yo hago
al mismo Jesucristo. Y eso era lo que hacía esta mujer que tenemos acá en la proyección, Santa Teresa de Calcuta. Eso era lo que hacía ella. ¿Mm? Y ahí está en el último círculo, está que todos somos llamados a la misión. Todos estamos llamados a ser misioneros. Desde todo lo que somos, desde todo lo que tenemos. Recordemos que no necesitamos un curso especial. Necesitamos que con nuestro testimonio evangelicemos, es decir, demos a conocer ese Cristo. Y quizá a veces es lo más difícil, porque no podemos ser excelentes misioneros afuera. Y cuando estamos en la casa, como nos conocen, la cosa se pone más dura. ¿Por qué? Porque justamente nos van a criticar más, usted con ese genio, usted cómo es, y van a empezar a llegar las críticas. Y eso es normal. Acuérdense que a Jesús le pasaba lo mismo. O sea, quien más lo criticaba eran las personas que más lo conocían, ¿sí? Y afuera como que todo era más bonito, todo era más tranquilo. ¿Cómo es esto que dijo un carpintero a venir a hacer lo que hace? Y quizás eso nos puedan estar diciendo nosotros en la casa, y más cuando estamos en la edad adulta, que somos mucho más sensibles a todo, ¿no? Y mucho más si nosotros vivimos con gente joven, que son los polos opuestos. Acordémonos que la adolescencia es cuando nosotros adolecemos de muchas cosas, y la edad adulta o la ancianidad es cuando ansiamos tantas cosas que ya perdí, ¿sí? Y en ese ansiar, ese deseo de tener cosas que no volver a cambiar, poder salir de misión, y ya no puedo. No puedo con el cuerpo, pero con mi espíritu, con mi oración y con mi testimonio sí puedo llegar a hacer misión. ¿Listo? ¿Por qué nos convoca Jesús a hacer misión? Hoy nosotros como iglesia celebramos justamente nosotros celebramos el Día del Abuelo, ¿sí? Pero también como iglesia vamos a tener una jornada o tuvimos el 23 de julio, una jornada como iglesia celebramos el próximo domingo la jornada del adulto mayor, ¿sí? Y hoy como iglesia les recuerdo que celebramos el Día del Abuelo, de la abuela, por la fiesta de San Joaquín y Santa Ana. Entonces, que ese espíritu de San Joaquín y Santa Ana, pues nos lleve y nos llene de ganitas de ser misioneros, ¿sí? Y la invitación y como el objetivo que tenemos con esta charla es que nos demos cuenta que no tenemos que esperar para salir de donde estamos para hacer misión. Magníficos los que lo podemos hacer, magníficos los que podemos ir a otro país, magníficos los que podemos salir inclusive de nuestro territorio de parroquia, ¿sí? A otro lugar. Es buenísimo. Bendito sea Dios que lo podemos hacer. Pero también que la misión no se limite afuera, sino que la misión también esté dentro de nuestro hogar, de nuestra casa y sobre todo dentro de nuestro corazón. Y acá es cómo estamos de misión con nosotros mismos. ¿Qué es eso que nosotros estamos diciendo, haciendo, pensando durante el día de esto que somos? ¿Sí? ¿Qué nos decimos a nosotros mismos? ¿Cómo nos misionamos nosotros mismos? ¿Sí? Porque a veces cuando hacemos misión afuera somos un sol, somos un dulce, ay, qué linda, qué lindo. Pero cuando estamos solitos en la casa, con nosotros mismos solitos, ¿cómo nos tratamos de duro? Y rememoramos todo lo que hicimos y dejamos de hacer. Y realmente que no somos nada misioneros con nosotros. Quizá no es el momento, en la tercera edad no es el momento de hacer muchas cosas, porque ya pasó en nuestro tiempo, porque ya no podemos salir con una mochila atrás, una maleta atrás de nuestras espaldas a hacer un montón de cosas. Quizá no. Pero si no dice que eso no me quite la paz. Porque a veces esa quitarme la paz hace que yo no pueda ser un buen misionero. Y la misión se empieza con nosotros mismos. Y ahorita vamos a ver lo del 2020. ¿Por qué nos convoca a nosotros? Pues porque imagínense lo que le pasó a Jesús, y eso nos dice en Mateo 9:36. O sea, Jesús vio, dice acá, viendo la multitud,
Se conmovió por ellos, porque estaban maltratados y abatidos como ovejas sin pastor. Entonces dijo a los discípulos, la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los campos que envíe trabajadores para su cosecha. Y en la cosecha nosotros pensamos que solamente trabaja el que va a recoger. Pero es que en la cosecha trabajan muchos. Muchos, desde el que fue a sembrar. Ustedes como adultos mayores quizás están en la tarea de sembrar en el corazón de las personas que tienen a su alrededor. Quizá la misión de hoy no sea ir y recoger, o ir y vender, distribuir ese grano. Quizá la tarea hoy, al contrario, es poner la semillita y otro se encargará de recoger. Tenemos la capacidad de ver esa necesidad que tiene el que está al lado mío. Mi hijo, mi hija, mi esposo, mis nietos. Porque acuérdense que Jesús, para darse cuenta del sufrimiento de los demás, vio a la multitud y se conmovió. Y esa es una cualidad y una habilidad que tendremos que tener todos los misioneros, ¿sí? Tener la posibilidad de ver al otro y de conmoverme. ¿Por qué? Porque así, solo así puedo hacer realidad esto de que podamos trabajar por este reino de Dios. ¿Cómo estamos de nuestra vista? ¿Estamos 20-20 o estamos, no sé, 80-20 o estamos, ¿cómo estamos? Y acá les quiero hablar de algo muy, muy curioso porque lo que antes leímos es Jesús los vio y se conmovió. Para podernos conmover tenemos que ver. Pero algunos de nosotros como cristianos sufrimos de miopía, lamentablemente, y la miopía ya sabemos que es cuando lejos en su círculo social y solo buscan el bienestar de su familia. O sea, ven bien de cerca, pero de lejos no ven nada. Entonces, pudiendo hacer cosas, y esto va para la gente joven que todavía puede hacer mucho afuera de su casa, no lo hace. Pero también están las personas que sufren de hipermetría y son las que lo de cerca no ven nada, pero de lejos todo. Esas son las que dicen, a los 80 yo hubiera ido al África, yo hubiera ido al Amazonas, yo hubiera ido a no sé qué parte del mar, a la India, ¿sí? Y que anclados en el futuro, en el lugar lejano, en lo que ya no pueden hacer porque pues físicamente ya no, en su cuerpo no les permite. Pareciera que sufrieran de hipermetropía. ¿Por qué? Porque quieren hacer todo hacia afuera y a los de su casa, a ellos mismos, a sus vecinos, a la gente de su parroquia, como que no los ven, son invisibles. ¿Cómo estamos? Estamos 20-20, es decir, puedo ver a los de afuera, pero puedo ver a los que están cerca mío, o solo sueño con hacer misión fuera de mi casa y de mi entorno, o solo sueño con hacer misión en mi casa conmigo y ya está. ¿Cómo estamos de esa visión? Y hay otros peor aún, o sea, los que sufren de astigmatismo. ¿Qué son esos? Esas personas que están tan secas espiritualmente que no pueden ver que pueden hacer mucho afuera, pero que también pueden hacer mucho adentro. Entonces son los que no encuentran un lugar dentro de la iglesia, un lugar en el que puedan servir, porque nada les sirve. De lejos no ven, de cerca no ven. Y recordemos lo que leímos en Mateo. Dice que Jesús los vio. Ni siquiera dice que los escuchó. Los vio y se conmovió. ¿Cómo estamos con nosotros mismos? ¿Nos vemos y nos conmovemos de nuestra realidad? ¿Hacemos misión con nosotros? ¿Cómo estamos con ese espíritu misionero? Empecemos a examinar. Y yo sé que ahorita la gente que está conectada desde Argentina, muchos se irán de misión el viernes, que Dios los acompañe y los tenemos presentes acá con nuestra oración. Y los que no van a poder ir, pues ya conocen la tareita, ¿no?
La misión no es solo salir de nuestro lugar, sino acompañarlos con nuestra oración. La mejor manera de hacer misión es con la oración. ¿Por qué? Porque los que vamos de misión a un lugar apartado, a veces estamos mucho tiempo en las cosas de Dios durante el día, atendiendo, acompañando, visitando, y a veces poco tiempo nos queda con Dios. Pero ese tiempo que nos queda poco con Dios, ¿cómo se compensa? Con la gente que está orando por las misiones. Recuerden lo que hacía Santa Teresita. Ella estaba en su convento, nunca salió y es la patrona de las misiones. ¿Por qué? Porque acompañó a la iglesia con su oración. No hay excusa para no hacer misión. Porque orar podemos todos. Tener un testimonio de vida podemos tenerlo todos. Quizá esto de la catequesis y de la liturgia en cuanto a la celebración, pues no lo podamos hacer todos o no podamos asistir todos. Pero la oración y el testimonio sí. No hay que salir del lugar donde estoy para hacer misión. ¿Qué hacer y cómo hacer realidad esto que nos propone Jesús de evangelizar? Y esto que nos propone la iglesia, porque la misión de la iglesia es que evangelicemos. O sea, la misión de la iglesia es evangelizar. Y como la iglesia somos todos, pues todos tendríamos que hacer la tarea. Mateo 28, 19, 20 nos dice algo que fue pues clave ahí, la cereza del postre que le dio Jesús a sus discípulos, ¿no? Y les dice, vayan y hagan discípulos entre todos los pueblos. Después, en el versículo 20 dice, enséñeles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Yo estaré con ustedes, y mire que están en mayúscula, siempre hasta el fin del mundo. A veces pensamos que la tarea misional es en nuestra vida activa, es decir, cuando podemos caminar, cuando podemos correr, cuando podemos ir, cuando podemos estudiar, bueno. Pero acá dice que Jesús estará con nosotros siempre hasta el fin del mundo. Y mientras Jesús esté con nosotros, nosotros tenemos algo que se necesita para ser misionero y es un testimonio de vida. Sin importar lo que hicimos cuando estuvimos jóvenes, o sin importar lo que dejamos de hacer, sin importar si yo tenía miopía, o sin importar si tenía hipermetropía, o sin importar si tuve astigmatismo toda mi juventud, no importa, puedes ser misionero. ¿Por qué? Porque Jesús siempre está contigo hasta el final de los días. Y yo acá hago como la claridad de que lo que necesitamos para ser misioneros realmente es eso que Jesús hoy nos dice en este texto de Mateo. Tener a Jesús, hacerlo consciente siempre en nuestra vida. Si yo lo tengo, Él me va a motivar a qué, ayudar al hermano, a escuchar al hermano, a orar por el hermano. Recordemos este versículo que nos dice hoy Mateo, Jesús en Mateo 28, específicamente el versículo 20. Yo estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y eso es digamos que sí, nosotros necesitamos una pastillita para el corazón, es esta, para, no sé, para los pulmones es esta, para la circulación es esta, para el dolor de cadera es este, para el dolor de cabeza es esta. Para la visión es esta, tener a Jesús. El día que usted llega a Jesús no tiene sentido. Y es cuando empieza el vacío existencial y bueno, todas estas cosas que llegan, porque a muchos les llegan, y más cuando empiezan a aparecer las enfermedades, y más cuando empieza a ver que la vida como que no hice tantas cosas buenas, ¿sí? Pero el remedio, el medicamento, la pastilla para conservar ese espíritu misionero es tener a Jesús. Y Él hoy nos recuerda en este texto de Mateo que siempre estará con nosotros hasta el final. Y si siempre está con nosotros es porque tenemos el mejor profesor en misión, que es Él. Ahora nosotros tenemos que devolver el cassette a todo lo que vimos y empezarnos a preguntar, ¿cómo estoy de mi visión? En cuanto a la misión, ¿cómo la estoy haciendo? O sencillamente yo pensé que como no salía a hacer misión en barrios o en ciudades o en países lejanos, pues no podía hacerlo. Acuérdense, hacer misión con los que están cerca, empezando por usted. Y también si tengo la posibilidad por los que están lejos. Y si yo estoy
con esto del astigmatismo, que no veo los que están lejos, pero tampoco los que están cerca, porque estoy perdiendo esa capacidad de reconocer que el maestro por misiones, por excelencia, que es Jesús en cuanto a la misión, perdí el sentido de que estaba conmigo, pues ¿cómo lo recupero? ¿Por cuántas personas oran ustedes? Eso es misión. ¿Sí? ¿Oramos por los gobernantes que tenemos o los criticamos las 24 horas, los 7 días a la semana? Eso es una misión, orar por los gobernantes, por ejemplo, orar por el que piensa esta noche robar, matar, violar. ¿Mm? Orar por ese que no conoce. Orar por ese que me cae mal, ese que me hizo la vida imposible. ¿Sí? No puedo decir que ojalá que se achucharre en el infierno, porque eso no es el misionero. ¿Sí? La misión es la oración, y la oración a todos, no solamente a los que yo quiero, a todos. Y también recordar por qué nos convoca a nosotros, que es que nosotros tenemos la capacidad, porque si no tenemos el conocimiento para ser catequistas, ni para la liturgia, porque hay gente que realmente no sabe, es analfabeta, no sabe leer ni escribir, entonces la liturgia no fue para ellos, pero tienen una oración y tienen un testimonio, ¿sí? ¿Por qué nos convoca a nosotros? Porque Él es el que nos enseñó, porque ya sabe que nosotros sabemos lo que Él nos promete y tenemos un testimonio de vida para hacerlo. ¿Sí? ¿Quiénes son los llamados a la misión hoy dentro de nuestra iglesia? Todos, todos. Jesucristo primero como testimonio de misión y como ejemplo de misión y de misionero. Ustedes los santos, porque eso nos ayuda. Ustedes leen, si tienen la posibilidad, vida de santos. Y se van a dar cuenta que unos tuvieron que ir muy lejos, como San Francisco Javier, que es el patrón de las misiones. Y otros se tuvieron que quedar en su casa y desde ahí hacer misión como Santa Teresita. Unos tuvieron que hablar mucho de Jesús, como San Agustín y demás. Y otros, sin hablar de Jesús, con su testimonio evangelizaron, como es la Madre Teresa de Calcuta. Pero todos, todos estamos llamados a ser misioneros. ¿Listo? Acordémonos que la misión de nuestra iglesia es evangelizar. Y esto no es una tarea que se lo podemos dejar solo a los sacerdotes, a las religiosas, a los laicos consagrados. Eso es una tarea que nosotros, desde nuestro ser cristianos, desde nuestro ser católicos, desde nuestro ser iglesia, que la iglesia somos todos, podemos hacerlo. Podemos hacer realidad esa misión grande de iglesia que es evangelizar. A veces es que no tengo las palabras, Julieta, es que no sé cómo decir. No importa, acuérdese de la Madre Teresa, de Santa Teresa de Calcuta, no necesitaba hablar. Hablemos de Carlos de Foucault, que fue un lugar donde no convirtió a ninguno en vida, pero ahora es un santazo y hay un montón de gente conversa en el lugar donde él estuvo. Hay misioneros que van a otro lugar donde no hablan su lengua. Si el no saber técnicamente y con conocimientos no nos limite a no ser misioneros. Acordémonos que los medios de evangelizar que nos propone la iglesia así facilitos es la catequesis, es la liturgia, es la oración y es el testimonio. Y para nosotros adultos mayores, para ustedes adultos mayores, pues esas dos son las más fáciles, ¿sí? Las que tienen a la mano. La oración, porque lo podemos hacer, y el testimonio. Y esa es la invitación a que ustedes podrían llegar a ser los misioneros por excelencia de estos tiempos, porque cuentan con todo lo que pedía Jesús para ser misionero. Hoy ya pueden mirar hacia atrás y decir, bueno, mi visión está 2020 o no está 2020, o estuvo de tal manera, o ya lo veo diferente, ¿sí? Que vayan y hagan discípulos entre ustedes por todo el mundo, pues yo no me puedo ir al África, pero estando acá puedo acompañar a un misionero que esté allá. ¿Con qué? Con mi oración. Acuérdense que ustedes pueden apadrinar a misioneros, pueden apadrinar a sacerdotes, pueden apadrinar a personas que estén haciendo el bien en algún lugar del mundo. Oren por esas personas, ofrezcan esos sufrimientos, esos dolores que están transitando en su tercera edad, para que tengan un sentido diferente, ofrézcanlo por alguien que está haciendo eso.
de misión que usted quizá algún día soñó y nunca lo pudo hacer. ¿Listo? Hasta acá tenemos alguna pregunta, duda, inquietud, sugerencia. Pueden activar su micrófono para poderlos escuchar si tienen alguna pregunta. Como que no, ¿los dejé sin palabras? Bueno, parece que sí los dejé sin palabras. Una preguntita, Juliet. Quería preguntar si nos podía profundizar un poquito cómo evangelizarnos nosotros mismos. Listo, eso es lo más difícil. Muchas gracias por tu pregunta porque es súper buena. ¿Por qué? Porque es lo más difícil y porque es lo que nosotros nunca caemos en cuenta, ¿no? Siempre es hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera y nosotros, ¿sí? Hay un mandamiento muy importante que dice amar al prójimo como a nosotros mismos. Y a veces se nos olvida y amamos más al prójimo que a nosotros mismos. ¿Verdad? Y acá, esto de cómo evangelizarnos a nosotros mismos es tener como primicia esto. La invitación de Jesús es amar al prójimo como a ti mismo. Nunca dice amar al prójimo más que a ti mismo. ¿Te amas? ¿Qué pasa cuando tú te miras al espejo? Empiezas, ay, qué nariz tan fea, qué cejas tan feas, qué pelo tan feo, cómo estoy de arrugada, cómo estoy de arrugado, qué viejo que estoy. Miren eso, esas patas de gallo por acá, esas arrugas, ya no tengo dientes. Bueno, mejor dicho, ¿cómo me fui a envejecer tanto? O cuando te miras al espejo, te tratas con el mismo cariño que tratas a la persona con la que vas a misionar. Porque es que nosotros vamos a misionar y vemos una persona en unas condiciones terribles y nosotros nunca le decimos, uy, pero usted cómo está de viejo, o sea, cómo está de feo, cómo está de acabado, ¿no? Uno siempre los trata como con tanta dulzura que no nombra esas cosas que físicamente y aparentemente no son tan lindas. Pero nos vemos al espejo y nos damos palo, Virgen Santísima. ¿Sí? ¿Cómo nos evangelizamos? Pues tratándonos como trataríamos a esa persona que yo quiero y sueño y desearía evangelizar. Si yo le digo a otro, es que Dios está siempre con nosotros, es que Jesús nos enseñó esto, es que somos hijos de Dios y merecemos lo mejor. Si yo le diría eso a otra persona, ¿te lo dices a ti cuando estás mal? ¿O cuando haces algo mal? ¿O al contrario, te das palo hasta más no poder y dices qué tonta soy, es que yo soy una no sé qué, es que tenía que ser yo siempre con las mismas, yo siempre hago todo mal? ¿Cómo te tratas? ¿Qué te dices? ¿Tu catequesis personal cuál es? ¿Mm? Porque ahí tendríamos que ser misericordiosos con nosotros primero, tanto como queremos ser con los otros. Y esa sería la manera más fácil de evangelizarnos. ¿Sí? Cuando yo me doy cuenta que me estoy tratando tan mal y estoy estando tan dura conmigo, así le hablaría a una persona a la que le voy a hablar de Jesús. Esto que yo estoy haciendo, por ejemplo, si alguna persona por acá está con la gula por ahí, rodeando su vida, ¿m? Esto que yo estoy haciendo de comer desenfrenadamente, ¿me hace bien? ¿O no? ¿Mm? Porque yo creo que cuando nosotros vamos a un lugar y llevamos alimentación ya preparada, no le damos y le damos y le damos y le damos a la persona a la que vamos a llevarle, ¿sí? Cuando vamos a visitar un hogar de niños, un geriátrico, hasta que ya no, nosotros sabemos hasta dónde se puede. Y si piden más, nosotros decimos, no, porque te va a hacer daño. Pero yo como si se fuera a acabar el mundo. ¿Sí? ¿Qué como? ¿Eso que como me hace bien? ¿Por qué? Porque esa es la mejor manera de evangelizarnos, tratarnos bien, tratarnos con cariño. ¿Para qué? Para que a futuro podamos ser buen testimonio. ¿Mm? Y si durante mi época de juventud y demás no lo hice, todavía estamos a tiempo. ¿Mm? La manera más fácil de evangelizarnos es esa. No sé, con eso respondo tu pregunta, pero es tratar, cuando yo me veo al espejo, verme como si no fuera yo, sino como si fuera alguien al que yo quisiera evangelizar, misionar y demás. ¿Sí? ¿Cómo lo trataría? Y Jesús siempre dice, o sea, lo que hagan con los otros es como si lo hicieran conmigo.
Y es que cuando usted se ve en un espejo, usted es otro. Usted es el otro. ¿Cómo trataría ese Jesús que usted ve en el espejo? ¿Qué le diría? ¿Le reclamaría? ¿Lo juzgaría? ¿Lo trataría tan duro por lo que no hizo y por lo que hizo? ¿O al contrario, sería muy misericordioso? Esa a grandes rasgos es pues la invitación para que podamos evangelizarnos a nosotros mismos. Ya el tiempo apremia, entonces vamos dando por terminada este espacio, esta charla. El motivo era justamente poder celebrar este Día del Adulto Mayor. A veces encontramos muchas actividades para niños, muchas actividades para jóvenes, para mujeres, para matrimonios, y olvidamos celebrar este día tan importante del abuelo, de la abuela, y como iglesia, pues la Jornada Mundial del Adulto Mayor. Y ustedes son muy importantes, porque ustedes pueden hacer eso que los que tenemos la posibilidad de ir a otros lugares y de hacer misión así súper activa, no tenemos, y es estar mucho tiempo con Dios. Que durante ese mucho tiempo que tenemos para estar con Dios, sobre todo ustedes adultos mayores, ofrezcan todo eso que los limita, ofrezcan todo eso que les duele por esas personas que quizá no conocen de Dios. Ofrezcan, no me duele la cadera, estoy sola, no sé, estoy perdiendo la memoria, Señor, yo te ofrezco todo esto. Por eso es que están pudiendo hacer misión, esa misión que yo quisiera hacer. Y esa oración ya es misión. Para los que no nos conocen, bueno, pues tenemos un espacio de formación, charlas, talleres para parroquias, congregaciones, colegios, seminarios, grupos parroquiales, movimientos y demás. Y nuestra tarea es evangelizar comunicando, es poder abordar diferentes temas desde la comunicación, justamente para evangelizar, porque esto que estamos hoy haciendo también es misión. ¿Listo? Entonces quiero agradecerles enormemente su participación, darles una felicitación por el Día del Abuelo a los que son abuelos, a los adultos mayores que así no sean abuelos, pero que estamos celebrando. Yo digo, toda esta semanita es como del adulto mayor, así que merecen espacios lindos, espacios de formación, que vale la pena llegar a la edad adulta. A veces muchos piensan que para qué llegar a tanta edad si ya no puedo, si ya no valgo, si ya no se me tiene en cuenta. Y este pequeño espacio era para decirles que sí los tenemos en cuenta. Que para nosotros, las nuevas generaciones, yo no muy nueva no soy, pero bueno, digamos que los estoy representando. Las nuevas generaciones, para nosotros ustedes son muy importantes. Yo como misionera que estuve en lugares difíciles como el Amazonas, como el África, yo digo, lo que se tenía, esa misión era la oración de todas las personas que acá en América oraban por las misiones, oraban por mí particularmente. Porque si no, humanamente no se puede. Humanamente, créanme que no es posible estar en un lugar tan difícil, con tantas necesidades, con tantas cosas, con tan poco tiempo para estar con Dios, porque uno anda ocupado 24 horas, 7 días a la semana. Pero eso es posible gracias a la oración de todos ustedes. Así que yo los animo a que se sientan importantes, a que se crean importantes dentro de nuestra iglesia, y en nombre de todos los misioneros y en nombre de toda la gente joven que hacemos parte de la iglesia, pues desearles un muy feliz día y una muy feliz semana, y bueno, que ojalá podamos hacer realidad esto de ser misioneros desde donde estamos, como estamos. ¿Listo? El Papa Francisco dice, los ancianos, los abuelos, tienen una habilidad única y especial para entender las situaciones más problemáticas, y aun cuando los ancianos hacen oración por estas situaciones, sus oraciones son fuertes, son poderosas, y yo soy testiga de eso. Humanamente, créanme, que la iglesia no se sostendría si no fuera por la oración, y sobre todo por la oración de un adulto mayor. ¿Por qué? Porque es una oración llena de sabiduría. Y sería ideal que tuviéramos la posibilidad que como adultos mayores nos misionáramos primero a nosotros mismos. Así que quiero agradecerles de nuevo el aceptar esta invitación, desearles una feliz misión y provechosa misión a las personas de Argentina que el viernes parten de misión, y pedirle a todos
que oremos por ellos para que los acompañe el Señor en esta hermosa misión. A los que salen y a los que se quedan en su casita, ¿sí? Todos tenemos la tarea de misionar, no solamente los que se van, o sea, los que nos quedamos en casa, ahí estaremos misionando, misionando, misionando con nuestro testimonio y con nuestra oración. ¿Listo? Así que muchísimas gracias por participar, que el Señor nos bendiga y que sigamos teniendo una linda semana del adulto mayor y del abuelo dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestras comunidades. Y nada, próximamente pues haremos algún otro encuentro justamente para poder acompañar a los adultos mayores. Así que de nuevo, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Un gusto poderlos saludar a muchas caritas por ahí conocidas que vi. Gracias, Juliet, muy amable. Qué rico volvernos a encontrar a través de este medio. Un abrazo gigante. Gracias. Muchísimas gracias. Dios la bendiga. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, Laura, Lucía, Alfredo, Brigitte, Isabela, bueno, a todos. Muchísimas, muchísimas gracias.